Bueno, bienvenidos. Vamos a trabajar en esta instancia con algo que comentamos en otro video, del que les dejo el enlace, respecto a cómo escribir en cada área para los temas de concurso de maestros, que a veces es un error que cometemos y que no percibimos por qué nos fue mal, pero que es importante tomarlo en cuenta. Hay compañeros que dicen, yo escribí bien, puse todo lo que sabía y me saqué bajo. ¿Qué pasó? No entiendo. Bueno, y lo que pasó muchas veces es que equivocamos el enfoque que le estamos dando al tema. Entonces en este material vamos a trabajar cómo tengo que escribir si el tema que sale es de psicología, cómo tengo que escribir si es un tema de sociología o de pedagogía o de filosofía o de didáctica, cómo tengo que hacerlo. Entonces bueno, vamos a ver un poquito algunas pautas. Cuando escribo en un tema de psicología, lo que yo tengo que tomar en cuenta es que siempre el centro, el foco va a ser el niño y los procesos que al niño le ocurren. ¿Qué hace que ese niño aprenda? ¿Cómo ese niño se desarrolla? ¿Qué se espera en cuanto al pensamiento del niño? A los aspectos cognitivos y a los aspectos biológicos, lo neurológico. Es decir, la psicología toma el desarrollo del individuo, lo que ese individuo necesita para poder aprender. O sea que yo siempre voy a hablar en psicología en torno al niño. Siempre voy a buscar referirme al niño, lo que el niño necesita, y lo que se puede esperar de él en las diferentes etapas. Nosotros tenemos psicología evolutiva, que habla de, bueno, qué esperar del crecimiento del niño en las diferentes etapas, y ahí tenemos dos autores referentes bien importantes, que son Vygotsky y Piaget, ¿no? Y luego también tengo la psicología del aprendizaje, ¿no? Cómo el niño se acerca al conocimiento, y ahí voy a tener, depende de qué autor yo esté utilizando, pero por ejemplo en Vygotsky habla de los procesos psicológicos elementales y superiores. Él dice, bueno, hay algunos que están allí porque somos humanos, como tener atención a ciertos estímulos o recordar eventos, la memoria, ¿no? Pero hay otros, bueno, el lenguaje oral, él dice, se desarrolla la socialización, pero hay otros que necesitan de lo formal, que van a desarrollar una forma superior de procesos psicológicos, que es, por ejemplo, el lenguaje escrito, que dice Vygotsky, eso se desarrolla dentro de las instituciones educativas o dentro de la educación formal. Y el pensamiento y lenguaje tienen resolución de problemas, dice Vygotsky, es algo que necesita de la educación para poder desarrollarse, ¿no? Entonces, bueno, según el autor que yo tome, voy a hablar de diferentes aspectos, pero en psicología siempre centrado en el niño, lo que el niño necesita, cómo el niño se desarrolla, qué necesita, demostrar un conocimiento de cómo es ese material con el que nosotros trabajamos, que son nuestros alumnos. ¿Qué puedo esperar yo de ese individuo por ser niño, por estar transcurriendo su infancia, sea su primera infancia o la infancia, el momento evolutivo en el que ese niño esté y por lo tanto lo que necesita para aprender? Entonces, en los temas de psicología no perdamos ese foco, siempre el foco es el niño. Ahora, si yo estoy trabajando en pedagogía, ya es más amplio el espectro de lo que yo tengo que abordar. Ya ahí yo voy a abordar si el niño, lo que el niño necesita, pero voy a trabajar mucho de yo como docente, qué tengo que hacer, qué implicancia tengo yo en este tema. A veces los temas de pedagogía me piden analizar, por ejemplo, cómo ha sido el rol del docente en las diferentes épocas. O sea que ya pedagogía incluye más actores. Pedagogía son los actores todos que están implicados dentro de lo que es el hecho de aprender y de enseñar. O sea que ahí yo voy a tener al niño, a los docentes, a los padres, a la familia en general, a la comunidad, a otros actores. O sea que en la pedagogía va a entrar todo lo que esté influyendo en la educación. Yo tengo que tomar todos los factores. No me puedo olvidar de todos los factores cuando estoy trabajando en pedagogía. No es solamente hablar del niño o solamente hablar del docente, sino que es hablar del enseñar y aprender. Tomando en cuenta que no siempre que queremos enseñar, nuestros alumnos están aprendiendo, y no siempre aprenden solo lo que nosotros les estamos enseñando. Así que tomar en cuenta esto, de qué cosas enseñan también, porque enseña hasta lo que no digo, enseña mis actitudes. Entonces tengo que en pedagogía plantearme un análisis que es más completo y que habla acerca de, bueno, de todas las personas incluidas en este proceso de educar, de enseñar y de aprender.
Si el tema que estoy trabajando es de sociología, salió sorteado un tema de sociología, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, vamos a pensar lo que hace la sociología de la educación, porque yo tengo que escribir cómo sociología de la educación desarrolla sus temas, ¿no? ¿Qué es lo que hace la sociología de la educación? Bueno, hace dos cosas principalmente: analiza y describe. O sea que el tema de sociología que a mí me pregunten, que me pongan en ese título, me va a pedir que yo analice y describa algo, ¿no? En ese análisis, en esa descripción que yo hago, yo no hago conclusiones o no doy sugerencias, porque el sociólogo no da sugerencias. Por ejemplo, algo que está, yo me atrevería a decir que en todos los concursos, es el análisis de cómo son los alumnos que tenemos en el siglo XXI. Globalización, posmodernidad, siglo XXI. Si me toca desarrollar un tema de esos en el escrito, yo sé que tengo que analizar y describir eso. ¿Qué es la posmodernidad, por ejemplo? ¿O qué es la globalización? ¿Qué incluye? ¿Qué genera? ¿Qué cambios observo en mi clase? ¿Qué tipo de niños llegan a nuestras aulas? O sea que yo analizo y describo siempre en sociología, ¿no? Y el sociólogo no dice, bueno, esto se trabaja de tal forma, o ya que los niños son así, entonces hay que hacer tal cosa en el aula. No, eso no pasa. Entonces, ¿cuándo yo voy a hacer esa articulación? Porque yo no soy sociólogo, entonces yo no solamente voy a analizar y describir, yo también tengo que concluir y unirlo a mi práctica. Bueno, lo hago en las conclusiones del tema. Cuando yo voy llegando a las conclusiones, yo voy a articular y voy a decir, bueno, esto que hemos descrito y analizado en este tema, desde una mirada docente, tendríamos que dar respuesta a esto de tal forma. Siempre es positivo acá encontrar qué cosas ya ha hecho el sistema para dar respuesta a estas problemáticas. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, por esta reflexión, nuestro colectivo docente en Uruguay ya la ha hecho. Entonces, por ejemplo, gracias a esa reflexión es que se modificó el programa, o gracias a esa reflexión es que se diseñó tal política educativa. Bueno, que yo pueda articular con algo de nuestra realidad educativa. Pero sociología analiza y describe. Filosofía de la educación. ¿Qué pasa en filosofía? En filosofía suele ser un área que a muchos docentes no les gusta desarrollar, que sienten como difícil. ¿Qué pasa con la filosofía de la educación? La filosofía de la educación lo que hace es decir que nosotros somos humanos biológicamente, sí, pero que no basta eso para que nosotros podamos desarrollarnos completamente. Que lo que nosotros nos permite desarrollar todo nuestro potencial y nos permite ser personas lo más completas posibles es la educación. Dice la filosofía de la educación que sin educación no habría un ser humano tal cual. Bueno, y esto lo han comprobado las ciencias en diferentes ámbitos, donde han visto que los niños que son aislados, que no están en socialización con nadie, que no son educados por nadie, tienen grandes déficits, incluso intelectuales, que generan de que no se comporte con todo el potencial que podría tener, o que no se desarrolle con todo ese potencial. Entonces, la filosofía de la educación sostiene que la educación es la única capaz de permitir al hombre ser hombre, o al ser humano desarrollarse en todo su máximo potencial. Y plantea entonces una especie de idealización de la educación. La filosofía es eso. Entonces, cuando ustedes tomen un tema de filosofía, vean de qué manera en ese título, yo en general siempre lo hago en los temas cuando los desarrollo, de qué manera yo fundamento en algún punto de mi desarrollo o de mis conclusiones de este tema, que actuar de esa manera que me plantea el tema es la mejor manera de permitir un desarrollo del individuo en su máximo potencial. Es la manera que la educación está permitiendo acceder al niño a la educación para que pueda desarrollarse como individuo. O sea que en filosofía tengo que hablar de eso, de la posibilidad de desarrollarse como individuo. Entonces, retomando y sintetizando: psicología, foco en el niño; pedagogía, foco en todos los actores y en todo lo que está implicado en el aprender y enseñar, proceso de enseñanza y de aprendizaje. Sociología es análisis y descripción.
Filosofía es la educación permitiendo al hombre ser hombre al darle las herramientas para desarrollar su máximo potencial. Ese enfoque tengo que tener en cada área de las ciencias de la educación. Si yo hablo de un tema de filosofía enfocándolo como si fuera uno de psicología, me va a ir mal, porque estoy dando el enfoque que es equivocado y que no es el que tiene que tener. Y lo mismo si hago eso con cualquiera de las otras áreas. Si le doy un enfoque erróneo, me baja mucho puntaje, por más que yo haya escrito todos los conceptos que quería escribir, pero si no los estoy planteando de forma adecuada, los estoy haciendo como si escribo desde otra disciplina, eso me perjudica. Cuando escribo en didáctica, vamos a hacer un poquito de didáctica. Siempre surge la duda o la pregunta de los compañeros de ¿siempre tengo que poner una propuesta en didáctica? ¿Es necesario escribir siempre una secuencia? Bueno, la respuesta es no, porque dependerá del tema. Hay temas, por ejemplo, que van a... nosotros didácticamente tenemos, digamos, 3 momentos, ¿no? Lo que es diagnóstico y planificación, lo que es desarrollo de actividades y lo que es evaluación final, ¿no? Entonces los temas pueden estar entre esos 3. Indudablemente cuando el tema tiene que ver con desarrollo de actividades, ahí me va a pedir secuencia y me lo va a decir en el título: desarrollo una propuesta de lectoescritura para tal nivel, o desarrolle cómo es la propuesta en geometría para el primer ciclo. Entonces ahí me va a pedir específicamente que yo hable de algo, de cómo se aplica y cómo se implementa, y ahí yo tengo que poner una secuencia. Pero otros temas me van a pedir, por ejemplo, decir importancia de la planificación, supongamos, para el proceso de aprendizaje y de enseñanza. Bueno, yo ahí hablo de la planificación, pero no tengo que poner una secuencia. Lo mismo con evaluación, importancia de la evaluación para, estoy inventando títulos, ¿no? Pero para poner algo parecido que a veces tenemos en los concursos, importancia de la evaluación para favorecer la enseñanza y el aprendizaje. Bueno, yo voy a hablar de la evaluación, qué es, por qué es útil, qué tipos de evaluaciones tenemos, las evaluaciones en línea, las evaluaciones del día a día, de la observación directa. Bueno, puedo hablar de muchas cosas, pero ahí no preciso poner secuencia. O sea que la secuencia, si me lo pide en el título, o si quiero incluirla a modo de ejemplo, pero no yéndome de lo que me está planteando el título. Bueno, tengo que acotarme, es importante mirar el título y acotarme a lo que me pide, no irme a cosas que no se me pidió o que queden conceptos como descolgados. Hay un video que tiene el enlace debajo que muestra un poco esto de qué cosas me benefician al momento de escribir. Tómenlo en cuenta, no es un detalle menor, me pueden sumar puntajes, así que es importante tomarlo en consideración. Incluyan los autores que a ustedes les gusten también, más allá de que no los encuentren en el tema. Si ustedes compraron el tema y bueno, no está allí el concepto de un autor que ustedes sí manejan, utilícenlo. Nunca mejor que individualizar su escrito de forma original con cosas que ustedes manejan, que conocen bien y que están bien para el tema. Así que bueno, hagan ese tipo de cosas que son adecuadas. Bueno, espero haber sido clara con las cosas que se necesitan. Estoy a las órdenes ante sus consultas. Y bueno, nos seguimos encontrando en materiales de este tipo que estoy segura que les va a ser de mucha utilidad.